clase de manera virtual. Fíjense lo que vamos a hacer. Es muy importante dado que estuvimos trabajando la última vez con lo que es el sistema ESG, bueno, el electrocardiograma, que por ahí todavía me deben, y con la finalidad de tener una herramienta de análisis, ¿sí? Tanto de las señales ESG como de las señales de la respiración, pues como ya les había comentado también, me di a la tarea de desarrollar un sistema o un sintetizador de señales ESG y que nos va a servir precisamente para analizar todas las características de este tipo de señales y que nos va a servir también para generar lo que les he venido diciendo desde la otra vez, el análisis de la señal de la respiración. Entonces, fíjense, voy a comenzar con la clase. Para ello, les voy a explicar y vamos a empezar haciendo todo el desarrollo. Si tienen alguna duda, por favor, me detienen y les resuelvo sus dudas al momento, ¿vale? Entonces, ok, voy a compartir. Sí, perdón, Héctor. No. Ok, entonces voy a empezar, les voy a compartir mi pantalla. Miren, lo que vamos a desarrollar, la primera opción es un sintetizador digital de formas de onda, ¿sale? Este sistema lo que sirve, nos va a servir para generar una señal, cualquier señal, con determinados parámetros, como puede ser la amplitud, la frecuencia, ¿sí? En el caso de la señal SG, pues las diferentes amplitudes que tiene, las diferentes componentes que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Perturbaciones que afectan a la calidad de la energía, por ejemplo, en el área de ingeniería eléctrica, ¿sale? En el caso específico de bioingeniería, este sintetizador puede ser utilizado para sintetizar diferentes tipos de señales bioeléctricas, como la señal SG que les digo, que aporta información sobre el músculo cardíaco, en este caso, ¿sale? Un sintetizador digital de formas de onda es un dispositivo electrónico capaz de generar o sintetizar una amplia variedad de formas de onda por medio de la síntesis digital directa, ¿sale? Este tipo de sistemas, ustedes ya los han visto, son los que tienen en el laboratorio, como el que les muestro en esta imagen, que es un generador de funciones por medio de síntesis digital directa, de modelo TG2000, de la empresa Trulby, ¿sí? Que creo yo que específicamente este tipo de generador es con el que cuentan ahí en la facultad, ¿sale? La sintetización digital de forma directa es un método empleado por sintetizadores de este tipo, cuya frecuencia es fija y que se puede regular, sí, por medio de un sistema. Se puede hacer una variación de la frecuencia de la señal a sintetizar, ¿sale? Este tipo de sistemas los vamos a utilizar en aplicaciones como osciladores locales, sistemas de comunicación, generadores de funciones, mezcladores de señales, moduladores o sintetizadores de sonido, ¿sí? O, por ejemplo, como un lazo de seguimiento de fase, ¿sí? O PPL por sus siglas en inglés. Estos lazos de seguimiento de fase son los que son utilizados, por ejemplo, en el área eléctrica para poder sincronizar diferentes señales eléctricas por ejemplo, de la red eléctrica que ustedes tienen en su casa, una red eléctrica la que genera CFE, por ejemplo, con un sistema descentralizado como puede ser un sistema de paneles solares, ¿no? Utilizan este tipo de tecnologías para sincronizar ambas señales.
El diagrama de bloques de un sistema SDD consiste básicamente en estos 5 bloques, ¿sí? Una frecuencia de referencia, ¿sí? Que generalmente es proporcionada por un oscilador o un reloj maestro principal cuya frecuencia es fija, ¿sale? Un convertidor digital analógico, un filtro, un oscilador controlado numéricamente o por medio del programador para cambiar o variar la frecuencia de la señal de salida, ¿sí? Y un registro de control de frecuencia. Este registro de control de frecuencia puede verse como una unidad de memoria en la cual la estructura digital de la señal a sintetizar va a estar almacenada en todo momento en el sistema, ¿sale? Este es el diagrama entonces básico de un sintetizador digital de formas de onda simple, ¿sale? Entonces, para poder diseñar este tipo de sistemas, ¿sí? Nosotros vamos a hacer uso de un microcontrolador convencional. Realmente lo vamos a utilizar el microcontrolador 18F4550, ¿sí? Vamos a diseñar el sistema de manera modular. Permítanme, déjenme ajustar el zoom aquí. Ajá. De manera modular, donde primeramente vamos a agregar un sistema. Bueno, en esta clase les voy a enseñar fácil a agregar cada uno de los elementos y conectar cada uno de los elementos con el software Proteus y a generar el código de programación a través de lo que se conoce como metaprogramación, ¿sí? Para que ustedes, para generar primeramente una señal senoidal, ¿sí? De una frecuencia constante, posteriormente podemos hacer una variación de frecuencia y posteriormente, o ya la parte final, hacer un lazo de retroalimentación para poder controlar de una manera más eficiente nuestro sintetizador digital, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer por medio del software Proteus es construir, ¿sí? Nuestro esquema a base del microcontrolador 18F4550, un display LCD convencional, ¿sí? Que nos va a servir para mostrar o desplegar diferentes mensajes del sistema, mensajes como algún menú, la frecuencia de operación, la frecuencia de la señal de salida o los valores censados de la señal sintetizada, ¿sí? Como ven aquí, la estructura básica del sistema digital que vamos a desarrollar está a base del microcontrolador, ¿sí? Un módulo de energía, un módulo de oscilación, que este es el reloj maestro que vamos a utilizar. Este es el que en este diagrama era el oscilador, el reloj principal, ¿sí? Y el display LCD para poder desplegar algunos mensajes. No importa, yo aquí puse un display LCD de 4 renglones, 16 columnas, pero no importa que sea un display LCD de 16 por 2, ¿sale? Eso es indiferente. Ok, permítanme, tengo necesidad de... Voy a grabar la clase, ¿vale? Permítanme. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Al parecer no, profe. Listo, ok. Entonces, bueno, todos han tenido o tienen contacto con el software de simulación Proteus, ¿verdad? ¿Problema? Sí. Bueno, lo primero que voy a hacer por aquello de las dudas, voy a generar el sistema mínimo. Voy a volver a compartir esto de mi pantalla. Estoy abriendo el simulador.
Bueno, miren, aprovecho para, ¿están viendo mi pantalla? Sí, aprovecho, fíjense, este es el sintetizador final, así es como va a quedar. Está compuesto además de los 4 módulos principales dados por el microcontrolador, que es la unidad de control, el módulo de alimentación, el módulo de oscilación y el módulo de display, por un módulo convertidor digital analógico que está hecho a base de un convertidor digital R2R, les voy a enseñar también cómo analizar esto, y un módulo de compensación de offset. Recuerden que la señal digital que vamos a desarrollar, o las señales digitales que vamos a estar desarrollando, van a ser señales de corriente directa, que vamos a pasar a un rango de nivel de corriente alterna, pero esto lo vamos a poder controlar por medio de este sistema o de esta unidad de compensación de offset, que es la que me va a poder compensar el nivel de offset o la referencia cero de la señal generada, ¿vale? Voy a correr el sistema, déjenme ver si ahorita tengo recursos para ejecutar este sistema tal cual, así como está. Lo único que debe de hacer es generar una señal senoidal de una frecuencia, aquí está, de una frecuencia específica, aquí está, si ven, la señal senoidal está perfectamente definida, ¿sí? Y cuyo valor en amplitud y frecuencia es constante. De aquí vamos a partir para poder desarrollar nuestro sistema final, que podamos sintetizar cualquier tipo de señal, ¿sale? Entonces, este es el resultado de la primera parte que vamos a hacer. Obviamente, yo les voy a enseñar a través de la simulación cómo desarrollar este tipo de sistemas y la intención es que ustedes lo sinteticen de manera física a través del microcontrolador real y pues programando cada uno de los bloques y módulos que les voy a estar poniendo o que les voy a estar enseñando en la clase, ¿vale? Entonces, por eso les digo que cualquier duda que llegaran a tener, por favor, en cualquier instante me la hagan saber. Y para que no se queden con ninguna duda sobre todo, ¿vale? De acuerdo. Entonces, déjenme quitar esto por acá. Lo primero que vamos a hacer en Proteus, pues es agregar un nuevo esquemático o un nuevo proyecto. Ahí sí lo voy a dejar como a su consideración. Sí, y a ver, vamos a ver. Ok, sí están viendo mi pantalla. Si dejan de ver, por favor, mi pantalla en algún momento también me avisan, porque no tengo manera de ver todo lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a agregar cada uno de los componentes. Si quieren hacerlo tal cual como está aquí, tal cual como yo lo tengo aquí, con, digamos, la forma modular, lo que tienen que hacer pues es agregar áreas o regiones de trabajo, ¿sí? Primero, vamos a agregar una área de trabajo y para un módulo del sistema. Y yo lo que hice fue ponerle etiquetas, no sé, le había puesto la etiqueta de módulo de energía del microcontrolador. Esto es algo muy sencillo, ¿no? Luego de aquí, bueno, es importante que si lo van a generar así, si lo sigan en este orden, porque primero tienen que generar el área de trabajo para poder poner a uno de los sistemas, ¿no? En este módulo de energía, pues simplemente es el módulo que va conectado donde se alimenta el microcontrolador y donde ustedes van a poder resetear su microcontrolador por medio de una señal en bajo digital, una señal digital en bajo de 5 volts. Para ello necesitamos agregar resistencias. Vamos a utilizar una resistencia genérica, que es esta, una primitiva genérica, y necesitamos un botón. Ok, vamos a usar este botón. Ajá. Y nada más. Entonces voy a tomar las resistencias. Con así nomás modificamos. Con la tecla más modifican la posición de la resistencia. La resistencia 1 es de 10K, la dejamos así. La resistencia 2 es de
100 ohms. Perdón. Esto va a ir conectado directamente al botón. Y el botón va a ir conectado a tierra. ¿Cuál es el funcionamiento de este circuito? Muy sencillo, fíjense. Bueno, hay que poner una fuente de alimentación. Vamos a poner potencia. Fuente de alimentación de 5 volts. Generalmente es un voltaje drenador-ordenador, VDD. Ponemos. Y la salida de este circuito va a la patilla, es una salida, output, que va directamente a al pin MC, al master clear del microcontrolador. Listo. ¿Cuál es el funcionamiento de este circuito? ¿Qué me puede decir? Así es, rápidamente. Este es el pin de salida. Este es el que va a ir conectado a el microcontrolador. ¿Qué hace este circuito de energía? No, realmente es un reset. ¿Un circuito pull-up? Es un circuito pull-up, ciertamente. Pero ¿para qué me sirve? ¿Qué hace? Cuando detecta el cero, el microcontrolador se reinicia. Exactamente, me mantiene conectado el microcontrolador en todo momento a un 1 lógico, o sea, 5 volts. Aquí el nivel de tensión de VDD, que son 5 volts, pasa por la resistencia R1, ¿sí? Cuando el botón no se encuentra activado, ¿sí? Este punto está desconectado. Quiere decir que toda la corriente fluye de VDD por la resistencia R1, a su vez por R2 y llega al pin MCLR. Si nosotros activamos el botón, ¿sí? Conectamos directamente MCLR a tierra, lo que me dará una diferencia de potencial de 0 volts en corriente continua. Vamos a poner un medidor de voltaje para poder apreciar esto. Vamos a ver esto. Listo. Ok, es un circuito analógico, lo puedo ver. En todo momento MCLR está conectado a un analógico, si presiono el botón se va a 0 volts. Y es todo el funcionamiento que hace. Este pin MCLR, como es un pin de salida, va a ir conectado directamente al pin MCLR del microcontrolador, que en este caso hay que ponerlo, es el microcontrolador 18F4550. Yo simplemente pongo el área de trabajo, busco el microcontrolador y lo agrego, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces este pin MCLR es de salida para conectarlo al pin 1 del microcontrolador. Aquí es MCLR negado, pero ese es de entrada. Entonces ubico una patita de entrada. Pongo. Lo conecto y le doy el mismo nombre. Listo. Ya tengo conectado la patita del reset del microcontrolador. Ahí está, el primer módulo. ¿Vale? Luego me sigue el módulo de oscilación, el oscilador. Para acá. Aquí simplemente voy a buscar un oscilador de cristal.
cristal de cuarzo. También necesito 2 capacitores cerámicos. Vamos a utilizar la primitiva y simplemente pues ponemos el circuito, ¿no? El capacitor, el oscilador de cristal, que en este caso va a tener una frecuencia de 20 MHz, la frecuencia del reloj físico, que me va a delimitar la frecuencia de operación del sintetizador digital de formas de onda, recordando que la frecuencia de operación del sintetizador siempre va en una relación de 1 a 4 con la frecuencia del oscilador externo, ¿sale? Entonces, tengo el oscilador, ponemos los capacitores, y estos capacitores por, ¿cómo se dijera? Por sugerencia del fabricante, van a ser de 22 picofaradios. ¿Esto de qué depende? Depende directamente de la frecuencia de oscilación del cristal. Pues para una frecuencia de oscilación de 20 MHz, el fabricante recomienda en la hoja de especificaciones del microcontrolador conectar 2 capacitores de 22 picofaradios con el cristal para que se haga para que se forme el reloj, ¿no? Vamos a ver, les voy a mostrar la hoja de especificaciones. El microcontrolador es bueno tenerlo en la mano siempre. Y vamos a buscar frecuencia de oscilación. Es una tablita que está por aquí. Sobre 4 en la frecuencia de oscilación. No, la frecuencia de operación, perdón. Aquí está, miren. Para altas frecuencias, perdón, no son de 20, son de 15. Aquí está. Porque por eso es bueno tener a la mano siempre la hoja de especificaciones. Entonces, estamos diciendo que estamos generando un tipo de oscilador de altas frecuencias, 20 MHz. Necesitamos conectar 2 capacitores, como nos lo muestra el fabricante en este diagrama, que es como los conectamos, ¿sí? OSC1 es de entrada y OSC2 es de salida, ¿sí se fijan? OSC1 es un pin de entrada al microcontrolador y OSC2 es de salida, ¿sale? 2 capacitores de 15 picofaradios, ¿sí? Junto con el cristal. Entonces vamos a conectar estos. Aquí están 2 capacitores. Van a ser ya nos cambiamos su valor, 15 picofaradios, 15 P. 15 P. Y dijimos que OSC1 es de entrada al microcontrolador. Pues este es OSC1 y OSC2 sale del microcontrolador. Ahí está. Listo. Entonces simplemente en las pines del microcontrolador de oscilación, OSC1, ¿sí? Vamos a poner una salida, OSC1, aquí está. Lo conectamos directamente, OSC1, y OSC2 es de entrada. Y así vamos realizando nuestro esquemático. Ok.
Le voy a poner los nombres que había dicho que se llamaba. Y o unidad de control. ¿Sale? Bueno, el siguiente módulo va a ser el del display. Y aquí simplemente necesitamos agregar un potenciómetro. Es el HG activo. Vamos a hacer que el potenciómetro sea de 10K. Necesitamos otro pin de alimentación. VDD son 5 volts. Necesitamos una tierra. Y el display LCD. Vale. Luego voy a seguir poniendo ahí display LCD 16x4, 20x4, 16x4. Esto es el- La veo. Aquí está. Listo. Aquí la salida. Es un output. Va al voltaje de el display. Voy a utilizar un pin de tierra. Voy a entrar 2 entradas. Para conectar directamente 5 volts a la patita 2, que es VDD, y el voltaje del contraste VE a la patita B del display. Listo, las otras señales son la señal de escritura de Enable IRS del microcontrolador, que las voy a utilizar o las voy a conectar por medio de estos conectores que son por default, así como el bit de datos o el bus de datos, perdón, del display. Recordando que solo necesitamos un bus de datos de 4 bits para comunicarnos con el microcontrolador. Ok, aquí directamente vamos a conectar una señal de RS, una señal RW y una señal de habilitación o enable para habilitar el display, la señal de datos de 4
de 5, de 6 y de 7 que van conectadas directamente a sus respectivos pines en el microcontrolador. Entonces, el RS, RW y Enable los vamos a tomar del microcontrolador de los pines de 0, de 1 y de 2 respectivamente de la siguiente manera. Vamos a utilizar otra vez una señal de estas de default. De 0 va a ser la señal de Enable, de 1 va a ser la señal RS y de 2 va a ser la señal RW, lectura y escritura. Es RW. Y los datos a través de los pines de 4, de 5, de 6 y de 7. Listo, ya tengo conectado mi estructura, bueno, mi circuito básico para el desarrollo de mi sistema. Sería conveniente probarlo con algún código. Vamos a poner aquí. Podemos desarrollar un código sencillo para probar que estas conexiones funcionen. Ojo, también deben especificar la frecuencia de operación del oscilador en el oscilador y también en el microcontrolador. Debemos de especificar la frecuencia de oscilación, que son los 20 MHz. Vale. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o alguna duda. Hasta ahorita bien. Vale, entonces vamos a generar el siguiente código para desplegar un mensaje en la pantalla. Nada más. Y ver que nuestras conexiones que hicimos están perfectamente realizadas. Me dejan que me abra el compilador. Ok. Entonces vamos a generar un nuevo código fuente. Lo voy a guardar en mis documentos. Listo. ¿Sale? Bueno, lo primero que tengo que poner es la librería del microcontrolador que voy a utilizar, 18F4550.h. Ustedes comentan el código, ¿sale? Voy a poner los fuses o voy a llenar el registro de los fuses del microcontrolador. Le voy a decir que, como ya vimos en la hoja de especificaciones, que voy a trabajar con una frecuencia alta que me permite el microcontrolador, en este caso la más alta, la frecuencia de 20 MHz. No voy a trabajar con el perro guardián, el 2-way timer, WDP. No voy a trabajar con niveles de voltaje voy a proteger el código. Están referenciados a tierra. Son los procesos de configuración que voy a utilizar. Voy a decir también que voy a trabajar
frecuencia de reloj externo de 20 MHz. Le pueden poner los 20 MHz, ponerle 20M también. ¿Sale? Voy a incluir la librería de la LCD. LCD.h, la librería gráfica. Voy a generar una función LCD.6. Voy a generar una función principal vacío, donde simplemente primero voy a crear, bueno, voy a inicializar la LCD. Para ello voy a escribir una función que se llama LCD initialization, que va a ser del tipo vacío, ¿sale? Y es donde voy a escribir simplemente los parámetros de configuración de la del display gráfico, ¿vale? Iniciar la LCD y borrar todo lo que tenga. Esto va a ser el método de inicialización, ¿vale? Que es lo primero que voy a escribir en el método, en la función principal. Lo segundo, voy a poner texto. Entonces para ello voy a poner una función que se llama LCD texto, o bueno, LCD text. También va a ser un método que no va a tener ningún argumento. Definir ese método, es el tipo vacío. Y simplemente dentro de un ciclo o dentro de un bucle infinito, lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje, ¿no? En este caso, bueno, recuerden que primero tenemos que especificar las coordenadas donde queremos que se escriba con la función LCD protoxy. La columna 1 del renglón 1. Y ahí quiero que se escriba, por ejemplo, la palabra... biomecánica. Luego me voy a las coordenadas, no sé, la columna 7 del renglón, segundo renglón, y voy a escribir el texto sintetizador digital de formación. Y listo, con eso debe de basar. Si todo sale bien, con esto basta. Ok, a ver, vamos a compilar el programa. Esperemos no tener errores. Hay veces hay errores de dedo, pero creo que no hay errores. Bien, nos regresamos al Proteus. Voy a guardar el proyecto. Guardar proyecto como, lo guardé en documentos. Creo que hice una carpeta que se llama clase bio. Y voy a poner así directamente. Luego busco, aquí está el código y ejecutamos la simulación. Biomecánica, ok, ya nada más lo podemos dar algún formato, pero vemos que está funcionando correctamente nuestro display.
Nada más le voy a dar dos columnas a la derecha en el código. Es decir, que empieza en la columna 3. Nada más para tratar de centrar la primera frase, biomecánica, y listo. Con eso debería de quedar listo. Bueno, no, recuerden que esto es una prueba, entonces lo voy a modificar. Aquí no va a haber problema alguno. ¿Sale? Bueno, ya le puedo dar otro. Empiece desde la columna 4. Por ejemplo. Listo, ya con eso está bien. Ok, vean cómo cuando presionamos el botón, el microcontrolador se hace en el flanco de subida, aquí se ve claramente, se resetea, ¿vale? Ok, bueno, luego fíjense, lo que tenemos que hacer ahora, ¿sí? Es la síntesis de la señal senoidal, ¿sale? Esta síntesis de la señal senoidal la vamos a desarrollar por el proceso que ya les había dicho, conocido como metaprogramación, y el cual les voy a explicar a continuación. Pues fíjense, para poder sintetizar de manera digital una señal cualquiera, bueno, en este caso, o en esta primera instancia, una señal senoidal, primero haremos uso, como ya les comenté, del término metaprogramación, ¿sale? El término metaprogramación o la palabra metaprogramación se refiere a una metodología de programación en la que los programas tienen la capacidad de generar otros programas como datos de salida. ¿Sale? Esto significa que un programa puede ser diseñado para leer, generar, enlazar o transformar otros programas, o incluso va a tener la capacidad de modificarse a sí mismo mientras este programa se está ejecutando, ¿vale? La metaprogramación consiste en escribir programas que escriben o manipulan otros programas como datos. Y esto lo hacen en el tiempo de compulación. Si no lo hicieran así, de otra forma, lo harían en tiempo de ejecución. Esto nos permite ahorrar tiempo de producción de código, ¿vale? Para nuestro caso, para poder generar un programa en código C o C++, el programa que vamos a cargar al microcontrolador, vamos a utilizar MATLAB para generar este código de programación. Ciertamente la metaprogramación la vamos a utilizar para sintetizar la estructura digital de la señal sintética que vamos a utilizar, dado que esta señal sintética va a estar definida tanto su amplitud como su número de muestras por medio del número de bits del microcontrolador, que en este caso, como ya vieron, es un microcontrolador cuyos puertos de salida digitales son de 8 bits. ¿Sale? Eso es lo que nos limita el funcionamiento o nos limita la síntesis de las señales que vamos a generar. También la frecuencia de las señales que vamos a poder generar está limitada por el valor del oscilador externo.
Si estamos hablando de que el oscilador externo que lo conectamos al microcontrolador es de 20 MHz, ¿cuál es la máxima frecuencia de síntesis a la que vamos a poder generar una señal? ¿Quién me dice eso? La máxima frecuencia teórica. ¿Siguen ahí? Bueno, Sí, pero ¿cuál es la frecuencia máxima teórica? no sabré decirle. Pues es muy sencillo. Si estamos hablando que la frecuencia de operación del microcontrolador, fíjense, la frecuencia de operación del microcontrolador, bueno, a ver, voy a poner así, es igual a la frecuencia del oscilador externo dividido entre 4, ¿sí? Es bien fácil. Frecuencia del microcontrolador, en este caso va a ser 20 MHz. 4, ¿cuánto da? 5 MHz, ¿sí o no? Sí, 5 por 4, 20. Ajá. Es la teórica, ¿sale? Porque, bueno, hay instrucciones. Bueno, esto estamos hablando de por eso les digo que es teórica. Esta frecuencia de operación es la frecuencia en la cual cada instrucción simple del microcontrolador se va a estar ejecutando con una frecuencia de 5 MHz, ¿sale? Hay instrucciones que ocupan 2 ciclos de reloj, ¿sí? O sea, doble, para, perdón, para poder funcionar. Pero teóricamente vamos a poder generar una señal con una frecuencia, bueno, no la frecuencia fundamental de la señal, porque estamos hablando de la frecuencia de generación de la muestra, ¿sí? Cada muestra la vamos a generar con un periodo de muestreo de 5 MHz. 5 MHz por el número de muestras que vamos a desarrollar, pues va a darnos la frecuencia máxima teórica a la que vamos a poder generar la señal sintetizada. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí les queda claro esto de la frecuencia de generación de la señal? Sí. Ok, perfecto. Entonces, recuerden, porque la frecuencia del ritmo cardíaco, tanto como la frecuencia de la señal de la respiración, son frecuencias bien establecidos con anchos de banda bien determinados. Lo bueno es que son frecuencias, son magnitudes de frecuencia que no tienen una frecuencia demasiado alta. Entonces, fácilmente con este sistema las vamos a poder desarrollar. ¿Vale? A ver, permítanme un momento. Listo, ok, bueno, habiendo explicado esto, lo que vamos a hacer es tratar de utilizar MATLAB, bueno, no tratar de utilizar MATLAB para realizar la síntesis de la señal. Entonces, voy a abrir MATLAB, si me permiten.
Por favor. Entonces, a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué voy a hacer con MATLAB? ¿Qué voy a hacer en MATLAB? ¿Quién me explica? La sintetización de la señal. Ok, pero más específicamente. Sí, en MATLAB voy a sintetizar la señal, pero ¿cómo? Más específicamente, ¿para qué voy a utilizar MATLAB? Haciendo énfasis en lo que les acabo de explicar de lo que es la metaprogramación. Esto lo voy a borrar. Con esto les queda claro. O sea, voy a utilizar MATLAB para escribir o para desarrollar o para sintetizar el programa en C, que me va a servir para generar el ejecutable que voy a cargar directamente en el microcontrolador. ¿Vale? Entonces, para ello, ¿sí me siguen escuchando? Perdón. Bueno, Sí, ¿verdad? sí, doctor. Gracias, es que como no recibo retroalimentación está más feo. Bueno, entonces para ello voy a escribir un nuevo script. Lo primero que voy a hacer, bueno, lo primero que yo recomiendo que hagan siempre es borrar los registros. Bueno, hay que escoger primeramente la ubicación donde vamos a generar el archivo. En este caso, yo creé una carpeta llamada clase bio y que vamos a generar el archivo cdfo. .m. Ok, aquí nada más necesito la ruta donde voy a guardar el archivo, es en documentos, clase bio y aquí, selecciono. Y ahora sí, este archivo, vean, todo esto es lo que se generó cuando corrimos este archivo, .c, que es el archivo donde probamos el display LCD gráfico donde pusimos el mensaje. Ahora vamos a escribir el programa aquí. Lo primero que voy a hacer es borrar todos los registros. Si hay algo que esté abierto, esta instrucción lo borra. Voy a limpiar todas las pantallas y todos los registros. Bueno, los registros más bien, recuerden que los registros son todas las variables que nosotros generamos o utilizamos en el programa de MATLAB. Y simplemente voy a borrar la pantalla. Esos son lo que son esas tres instrucciones que le estoy dando en la primera línea del programa. Después voy a generar los parámetros del archivo de metaprogramación. Realmente estos parámetros pues, son muy sencillos. Ciertamente son el nombre del archivo que voy a generar y el tipo de archivo. Si lo voy a generar para lectura, para escritura o para qué lo voy a generar. ¿Sale? Entonces voy a crear un archivo con el nombre,
voy a ponerle un nombre: sintetizador digital de formas de onda. F450, ¿sale? Punto C. Es un archivo, voy a generar un archivo con extensión punto C, ¿sí? Y lo voy a generar para escritura. Entonces voy a crear un puntero que se llame FID o identificador del archivo. Este es el identificador del archivo. No, déjense los pongo. Este es el nombre del archivo a generar. Y este es FID, es de File ID. Es un archivo, es un puntero al archivo. fopen, ¿sí? El nombre del archivo lo acabo de definir, file name, y lo voy a generar para escritura. Y esto simplemente, pues lo que hace es me crea el archivo para escritura. Listo, esos son los parámetros del archivo que voy a generar. ¿Sale? Después necesito definir los parámetros, pero de la señal que voy a sintetizar. Ahora parámetros. Y en este caso, como ya les había dicho, pues voy a generar una señal senoidal. Una señal senoidal digital cuyo número de bits está definido por el número de bits del microcontrolador. Este microcontrolador es un microcontrolador de 8 bits. ¿Sale? Bueno, y además sabemos que, podemos ver aquí, los puertos digitales del microcontrolador son de 8 bits. Entonces lo que voy a hacer es voy a utilizar el puerto B del microcontrolador para sintetizar de manera digital la señal. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es voy a definir el número, perdón, el número de bits como n. ¿Vale? Voy a poner el número de bits. Voy a definir la amplitud de la señal. ¿Cuál es la amplitud de la señal que voy a generar? Si vamos a hacer una codificación de una señal senoidal a 8 bits, ¿cuál va a ser la amplitud de esta señal? Muy buena pregunta esa. ¿Quién responde? Miren, explico. Hagan de cuenta que nosotros físicamente lo que queremos hacer es generar, este es tiempo y este es amplitud, una señal continua. Es una señal continua, ahí está. Esta señal continua tiene dos parámetros principales, lo cual la define, ¿sale? Una es su amplitud, que está por su valor pico. Este es un valor pico de la señal, la amplitud. Y la otra es su frecuencia, ¿sí? La frecuencia es el inverso del periodo. Este es el periodo de la señal. ¿Sale? Esta señal, pues matemáticamente es muy fácil definirla, ¿no? Esta señal, lo voy a poner aquí. Pues se define una amplitud por el comportamiento, o sea, ¿no? De omega t, ¿vale? Donde omega es la frecuencia angular de la señal, ¿sí? La frecuencia angular de la señal se define como 2 veces pi por f, y donde f es la frecuencia fundamental de la señal que está definida aquí, el inverso del periodo, ¿sale? Voy a poner f es igual a 1 sobre f. Vale, todo esto va muy bien. Ok, esto es cuando la señal es una señal continua,
¿sí? Es una señal analógica continua en todo el tiempo. ¿Qué quiere decir que una señal sea continua en todo el tiempo? Que podemos conocer sus valores en amplitud en todo el intervalo de tiempo que esté definido desde T0 a T. Aquí, de T0 a T, tenemos un rango de valores de tiempo infinitos. Y para ese rango infinito de valores temporales, tengo un rango infinito de valores de amplitud. ¿Sí? Eso significa que una señal sea una señal continua. Pero una señal digital no es una señal continua. Una señal digital es una señal muestrada en tiempo, es una señal de datos muestreados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo en todo este dominio temporal que está marcado en azul, que es de T0 a T, yo lo que voy a hacer es en un tiempo 0 tomar una muestra. En un tiempo T1 tomar otra muestra. En un tiempo T2 tomar otra muestra. En un tiempo T3 tomar otra muestra. En un tiempo T4 tomar otra muestra y así sucesivamente. Entonces estos valores temporales ya se convierten a números de muestras, K. Para este va a ser la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4 y la muestra 5 y así sucesivamente hasta la muestra N. ¿Sale? Este es K. K es número de muestras. Ahora, fíjense, yo puedo tener esta señal en negritas, esta señal negrita, está definida por medio de este tren de pulsos mal hecho que estoy haciendo porque tengo ratón. No puedo dibujarlo de mejor manera. Se llama señal de datos muestreados. Una señal de datos muestreados es una señal que en cierto periodo de tiempo llamado periodo de muestreo, que no es otra cosa más que el tiempo que hay entre muestra y muestra, periodo de muestreo. En este tiempo, periodo de muestreo, yo voy a tomar una muestra de la señal. ¿Sale? Digamos, en un tiempo t igual a 0 segundos, tomo la muestra 1. Después pasan ts segundos y tomo la muestra 2. Pasan ts segundos, tomo la muestra ts. ¿Sí? Y así sucesivamente, de tal periodo que esto va a ser ts, 2ts, 3ts, 4ts, 5ts y así hasta nts segundos. Esta es una señal muestreada. Y fíjense, las señales muestreadas pueden ser, esta es una señal muestreada, pero es continua en amplitud. ¿Por qué? Para cada valor de datos de las muestras, yo puedo encontrar un valor en amplitud, un valor definido en amplitud. ¿Vale? Eso es una señal de datos muestreada continua en amplitud. ¿Por qué es continua en amplitud? Porque el dominio de la amplitud, estos valores que hay de la amplitud desde cresta a valle, es continuo. Yo tengo un valor continuo. Yo tengo valores continuos de la amplitud. ¿Sí? Señal de datos muestreados continua en amplitud. Ojo, pero nosotros no vamos a sintetizar una señal de datos muestreados. Vamos a sintetizar una señal digital. La diferencia entre una señal de datos muestreados y una señal digital es que la señal digital es cuantificada en amplitud. ¿Qué quiere decir que la señal es cuantificada en amplitud? Que para poder definir los valores de la amplitud de la señal, yo voy a hacer uso de ciertos números de bits. No es lo mismo tener un número continuo o un número infinito de valores para definir una amplitud. Ojo, este número infinito de valores, para decir, profe, pero pues no es un número infinito de valores si la señal está definida de -1 a 1 o de -5 a 5. Pues es finito el número. ¿Por qué? Pues porque yo tengo valores desde -5 a 5, puedo tener, si lo defino como enteros, puedo tener 10 valores, una escala numérica de 10 valores numéricos, ¿no? Sí, pero cuando la señal es continua, esta escala de amplitud de -5 a 5 tiene infinitesimales valores entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que desde -5 hasta 5 hay 5.0001, 5.0002, 5.00,
valores infinitos, pero decimales. ¿Qué me define la amplitud de la señal? Ojo aquí. Si, por ejemplo, yo quisiera definir esta señal, la amplitud de esta señal en 3 bits, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría? Pues en 3 bits, vean como qué es lo que va a pasar aquí. 0 en 3 bits, pues son 0, 0, 0. ¿Sale? Ahí está, este es el 0 en 3 bits. Luego tenemos el 1, 0, 0, 1. El 2, 0, 1, 0. El 3, 0, 1, 1. El 4, 1, 0, 0. El 5, 1, 0, 1. El 6, 1, 1, 0. Y el 7, 1, 1, 1. Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores de cuantificación son los únicos valores que yo puedo utilizar para cuantificar la señal digital. Bueno, obviamente a 3 bits, ¿verdad? Ahí está. Eso quiere decir que yo solamente tengo 8 posibles valores de cuantificación. Yo tengo que dividir la amplitud de la señal en 8 valores que van desde el 0 hasta el 7. ¿Sí? Para definir toda la amplitud de la señal. Ya no tengo valores infinitos, ya no tengo una capacidad de valores infinitos para definir la señal, sino que tengo, perdón, 8 valores, 8 posibles valores para poder cuantificarla y para poder definirla. Esa es la limitante. Entonces, siempre que estemos hablando de un sistema digital, ustedes lo más importante que deben tomar en cuenta cuando estén desarrollando sistemas digitales son 2 cosas. Una, su capacidad de memoria va a estar dada por el número de bits, está relacionada con el número de bits, ¿sale? Y otra, su frecuencia de operación, que está definida directamente por la frecuencia de operación del sistema. En este caso, está definida por la frecuencia del acelerador externo del microcontrolador, ¿sale? En este ejemplo de 3 bits, eso quiere decir que la amplitud máxima de la señal senoidal, esta amplitud máxima, le vamos a asignar el valor de 7. Y la amplitud mínima de la señal senoidal, este punto, le vamos a asignar el valor de 0. Y en 1, 2, 3, 4, 5, vamos a tener 6 valores más para poder representar todos los valores de amplitud que están entre 0 y 7. ¿Sí me explico? ¿Sí lo entienden más o menos? Más o menos. Sí. Ok, Héctor. Entonces, fíjense, si más o menos me captan la idea, ¿cuál va a ser la amplitud de la señal que yo voy a, o que yo debo de tener en cuenta si estoy hablando de un nivel de cuantificación de 8 bits? ¿Cuál sería la amplitud de la señal? ¿Cuál sería el valor? Bueno, ya les dije, les acabo de decir que la señal se define por medio de esta ecuación. Esta es la señal que voy a generar. A seno de omega t. ¿Sale? A es la amplitud, ¿sí? Que está dada por este valor. Este es A. Este es A. Este valor de aquí es A. ¿Sale? El comportamiento es un comportamiento senoidal, es este. La frecuencia está definida por medio de la frecuencia angular y T simplemente pues es el tiempo. ¿Sí? Bueno, fíjense. Otra cosa, antes de que me contesten lo que les dije. Esta es una señal en tiempo continuo. Pero una señal en tiempo continuo se relaciona con una señal en tiempo discreto de la siguiente manera. Miren, voy a poner aquí la señal en tiempo continuo. Es A de omega t. Esta es una señal de tiempo continuo que la podemos rastrear como la misma amplitud por el mismo comportamiento o performance
pero de omega kt. Dicho de otra manera, una señal discreta, ¿sí?, se forma de tomar la señal en tiempo continuo y evaluarla matemáticamente en un valor de t igual a kt, donde k es el número de muestra y t es el periodo de muestreo de la señal. Bueno, sería propiamente ts. Y así tienen esto. Cambian t por kts y ya les da la señal digital. Vean cómo la señal en tiempo continuo está en función del tiempo, es una variable temporal, y la señal en tiempo discreto está en función del número de muestras, k. ¿Vale? Otra vez, este número de muestras, sí, está dado por la frecuencia de muestreo. Y la amplitud está dado por los valores de cuantificación. En este caso, los valores de cuantificación no van a ser 3 bits, van a ser 8 bits. Entonces, ¿cuál tendría que ser el valor de la señal en amplitud? ¿Cuál va a ser la amplitud de la señal? ¿Cuánto le pongo aquí? ¿Y por qué? Obviamente. A ver, permítanme. Listo, perdón, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, continuamos con lo de la amplitud. ¿De cuánto debe de ser la amplitud?
¿Serán 256? 2 a la 8. 256. ¿Quién habló? Yo, Héctor, Héctor. ¿Por qué Héctor? porque estamos trabajando con 8 bits. Pues, bueno, con la gráfica que tenía estaba de 0 hasta 111, que eran 3 bits. Si la trabajáramos en 8 bits, pues sería de 0, 0, 0. Bueno, 8 ceros hasta 8 unos. Con decimal Perfecto. 0.56. Ok, tienes toda la razón. Estás en lo correcto. Sin embargo, hay un concepto que no le expliqué. ¿Sale? Cuando trabajamos con señales continuas y con señales discretas, es más, de hecho está bien, tu respuesta es correcta, Héctor, está bien. Cuando trabajamos con señales continuas y señales discretas, ambos tipos de codificación admiten bases numéricas positivas y negativas, ¿sí? Con esta explicación que les di hace rato, de la cual salió el resultado que nos está diciendo, los 8 bits, podemos representar 256 niveles de cuantificación. Eso quiere decir que podemos dividir toda la amplitud de la señal senoidal en 256 valores, ¿sí? Pero a escala completa. ¿Qué quiere decir? Que el valor menos 1 o menos 5, el valor de la amplitud negativa, va a estar representado por 0 y el valor positivo va a estar representado por 256. Sin embargo, recuerden por ahí de sus clases de electrónica básica o electrónica digital básica o electrónica, que los valores negativos se representan por el complemento a 2 de las señales digitales. Entonces, eso quiere decir que para valores positivos, como es el caso del semiciclo positivo, pues no voy a tener problemas para definir todos estos valores de la amplitud. Aquí no hay problema, ¿sale? Pero acá, de manera digital, esto se define por medio de un complemento, el complemento a 2. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo más fácil hacer? Dividir la escala de cuantificación, ¿sí? La mitad de valores para representar la señal positiva y la mitad de valores de cuantificación para representar la parte negativa de la señal. ¿Sí queda claro? Si hacemos esto, ¿cuál va a ser la amplitud? ¿16? ¿Cómo 16? ¿Por qué? 16 es la mitad de 256. Ah, ok, ya lo entendí. Entonces sería 128. 128 valores. Perdón, ando con un poco de tos. Listo, perdón. ¿Me escuchan? Bueno. Doctor, ¿Cuánto me dijeron, perdón? 128. 128, exactamente. Bueno, serán, bueno, lo voy a dejar en 127, ¿sale? Que es 2 a la n menos 1. 127. Es por la escala de cuantificación, ¿sale? Lo voy a poner. Amplitud de la señal. 8 bits. ¿Sale? Luego la frecuencia. Bueno, como ya les comenté, pues, la señal senoidal está definida por dos parámetros. Uno es la amplitud, aquí está la amplitud, y otro es la frecuencia, que es esta frecuencia. Vamos a generar una frecuencia de 60 Hz, ¿sale? O sea, esta es una, por ahorita lo que voy a generar es una señal de frecuencia fija. No me importa cuál es el valor de la frecuencia, le voy a poner la frecuencia de la red eléctrica, que son 60 Hz. Este es un parámetro distinto, ¿sale? Lo elegí arbitrariamente. Y con la frecuencia puedo calcular el periodo, que simplemente es el inverso de la frecuencia. Es el periodo fundamental de la señal, ¿sale? Ojo, no confundir
la frecuencia y el periodo fundamental de las señales, lo voy a dibujar otra vez. Quiero dibujar, bueno, déjame borrar todo esto. Sí puedo borrar, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, para que me deje dibujar más. Solamente voy a dibujar un periodo. No confundan, bueno, lo que es el periodo fundamental. Este es el periodo fundamental de la señal. Que para una frecuencia de 60 Hz, ¿cuál es el periodo? ¿Cuál es el periodo de la señal que vamos a generar? El periodo. Bueno, ¿me escuchan? Ya no me están haciendo caso. ¿Sí me oyen? .016 nada más. Ah, sí, .016. .016, ¿qué? 66667. No, por eso, pero ¿qué es eso? ¿Son vacas, perros, pollitos, Segundos. huevos? ¿Eh? ¿Qué son los .016? ¿Qué son, Iris? Sí fuiste la que primero contestó, ¿verdad? Sí, ajá. ¿Qué son los .016? Bueno. Segundos. Segundos, ajá. Segundos, son segundos, exactamente. Ahora déjame borrar esto también, que me está dando ruido, espérame. 0.016 segundos o 16 milisegundos. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es bien fácil, no tengan miedo. Significa que un periodo completo, este es un periodo completo de la señal. Después de esto sigue otro periodo completo de la señal. Después sigue otro. Significa que un periodo completo de la señal se va a generar en 16 milisegundos. Eso significa. ¿Sale? Y que es equivalente a la frecuencia de 60 Hz. Recuerden que la frecuencia de 60 Hz es igual a 60 ciclos por segundo. Estas son las unidades. Los Hz es 1 sobre segundo. Entonces, leído como frecuencia quiere decir, en un segundo van a tener 60 periodos. Leído como periodo es periodo, ¿sí? O un periodo completo de la señal se va a generar en 16 milisegundos. Eso es lo que quiere decir. Sí, es sencillo. ¿Vale? Ojo, les digo, este es el periodo fundamental y esta es la frecuencia fundamental de la señal. Están asociadas a la señal. No confundir frecuencia fundamental y periodo fundamental con periodo de muestreo y frecuencia de muestreo. Otra vez, a ver, denme un minuto.
Listo. A ver, ¿qué les iba a decir? Ah, ok. La frecuencia de muestreo o el periodo de muestreo es el periodo el periodo de muestreo es el tiempo que hay entre muestra y muestra. Si aquí toman una muestra, la siguiente muestra es aquí. Este es periodo fundamental. Este es el periodo de muestreo, que es el periodo o es el tiempo en el que ustedes toman una muestra, el tiempo entre muestra y muestra. ¿Vale? El inverso del periodo de muestreo, este S de sampling period, nos da la frecuencia de muestreo, sampling frequency. ¿Sale? Y por el teorema de Dybwitz, teorema de muestreo, la frecuencia de muestreo debe ser al menos 2 veces la frecuencia fundamental de la señal que van a muestrear. Este es matemáticamente, pero realmente la frecuencia de muestreo debe ser por lo menos, y este es un valor comprobado, 20 veces la frecuencia fundamental de la señal que van a muestrear. ¿Vale? Pues esto apréndanselo siempre. Bueno, en este caso no vamos a muestrear, vamos a generar, pero es el mismo principio. Vamos a tener un periodo de generación de la señal dado por 20 veces la frecuencia fundamental de la señal que vamos a generar. ¿Vale? Entonces, ¿esto por qué se los explico? Porque pues, son los siguientes parámetros que vamos a especificar. ¿Sale? Entonces, vamos a especificar la frecuencia de generación de la señal, que es la frecuencia de muestreo, y que ciertamente la voy a poner también en función del número de bits de la señal. Fíjense, FS, que es la frecuencia de muestreo, la voy a generar como la frecuencia fundamental, esta frecuencia, ¿sí? Multiplicada por, fíjense, ¿cuánto es? 2 a la 8 menos 1. ¿Cuánto es? Estoy poniendo la frecuencia de muestreo en función del número de bits de la señal. ¿Cuántas veces estoy muestreando? ¿Cuántas veces es más grande la frecuencia de muestreo que la frecuencia fundamental de la señal? $15,300. ¿De dónde te salió? No, ¿cuántas veces es más grande la frecuencia de muestreo que la frecuencia fundamental? O sea, nada más este número. 15,300 es eso por por 60. Así te salió 15,300. Sí. El 2 a la n menos 1 son 255, que es el valor de la cuantificación de los 8 bits. Estamos hablando que vamos a muestrear 255 veces más rápido o vamos a tener 255 muestras, ¿sí o no? 255 muestras en una señal de 8 bits, ¿sí o no? O sea, este periodo, fíjense, estamos cuantificando en tiempo. Miren, déjenme sacar otra. Ahora ya no estamos cuantificando en amplitud. Es el periodo de la señal. Este es el periodo fundamental. ¿Sí o no? El periodo de muestreo es este.
Si son 255 veces, quiere decir que todo este tiempo, este periodo, lo estoy dividiendo en 255 valores. ¿Sí o no? 255 valores, un número de muestras de 255. Ese número de muestras también está referenciado por medio del número de bits. ¿Sí me entendieron o no? Jóvenes. Profe. O sea, son 255 valores temporales. 255 muestras, ¿vale? Aquí lo voy a poner. Okay. Y con esa frecuencia de muestreo podemos calcular el periodo de muestreo de ese, que pues es simplemente el inverso de la frecuencia de muestreo. Periodo de generación de la señal. ¿Vale? Listo. Entonces, fíjense, pues ya les dije que voy a generar una señal de 255 muestras, cuantificada en 255 valores. Ahora lo único que tengo que definir pues, es el vector de muestras, ¿sale? Y el vector de muestras, que es lo que les estaba explicando, tratando de explicar acá, recuerden que esto es K, son muestras, va a ir de la muestra 0 hasta la 255. Esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, 8, y así hasta la 255. ¿Vale? Entonces, para especificar el vector de muestras, muy sencillo, voy a decir K igual desde la muestra 1 hasta, bueno, le puedo poner el 255, pero lo más conveniente es especificarlo en función del número de bits. El número de bits es 2 a la n menos 1. 2 a la n es 8, menos 2 a la n es 256 menos 1, 255 muestras. ¿Sale? Y listo. Este es el vector de muestras. También es de 8 bits. ¿Vale? Y ahora, bueno, junto con el vector de muestras, podemos especificar el vector de frecuencia angular. Recuerden que, fíjense, voy a definir la señal. Voy a poner definición de la señal. Ya se la saben. Voy a llamar S de signal. Pues es igual a una amplitud, que es esta, multiplicada por su comportamiento o performance, seno de omega, omega por t, ¿vale? Pero esa omega va a estar en función de la f, omega por t, o omega por las muestras, ¿no? Pero las muestras recuerden que se da punto por punto, a seno de omega t, a seno de omega, ahí está. Es el vector de la señal. ¿Por qué puse primero la señal? Porque si ven, la señal, para poder definir a la señal, necesitamos el valor de A, ya lo tenemos, aquí está. Y necesitamos el valor de W. W es la frecuencia angular y no está definida en ningún punto. Podemos definir esta frecuencia angular, la podemos poner aquí, W, como un vector también que va de 0 a, ¿cuánto les dije que valía la frecuencia angular? Se los puse, frecuencia angular, 2 pi f,
¿sí o no? Y recuerden, todo un periodo de la señal va desde 0 hasta 2pi. 2pi equivale a 255 muestras. ¿Sale? Esto es muy fácil de definir en el vector, ¿sí? Va de 0 a 2pi, ajá, pero ese valor de 2pi lo tenemos que dividir entre el número de muestras. A ver, aquí está, de 0 a 2pi es lo que puse aquí, ¿sí? De 0 a 2pi es la frecuencia angular, pero cada cuando voy a definirlo, pues todo este rango que va desde 0 a 2pi, que es un periodo, lo tengo que dividir entre el número de muestras. El número de muestras es 255. Ah, pero para hacerlo más genérico el programa no lo voy a poner 255. Voy a poner de 0 a 2pi dividido entre 2 a la n. Esto menos 1. Esto me da las muestras, ¿sí o no? Me da el paso. 2pi entre 2 a la n menos 1, ¿qué me da? Pues gráficamente me da este valor. Me da esta muestra. 2pi entre 2,55 me da este pedacito. La 255ª parte del periodo completo. Vale. Ese es el incremento. Aquí está el incremento. Desde 0, con un incremento de 2pi dividido entre 2pi a la n menos 1, ¿sí? ¿Hasta qué valor? ¿El valor final? Pues hasta 2pi. Así de sencillo. 2pi pues es el valor final del periodo completo. 2pi es el valor final. Aquí está, es el valor final. Ojo, pero como le restamos 1, pues debe ser 2pi menos una muestra. Pero una muestra, ¿cuánto va? Pues otra vez, una muestra es el valor 2pi sobre 2pi 2 por pi multiplicado, a ver, no, perdón, ya mis bolas, 2pi menos una muestra. 2pi menos una muestra, y una muestra es esto. Es una muestra completa. Y este vector me define es el vector de frecuencias angulares. Listo. También es de 8 bits. Vale. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Seguros? No, profe. Por el momento no. Esa risa fue. Fíjense, aquí hay dos opciones. Primera opción, o yo soy bien fregoncísimo para explicar y me entendieron todo, o no entendieron ni papa, la neta. Pero bueno, se las voy a dejar a criterio. Acabo, si van a tener, si tienen preguntas, pues la pueden hacer en cualquier momento. Pero sí va a funcionar. No, tiene que funcionar, si no voy a quedar como mentiroso. Ok, ya tenemos la frecuencia angular K, ya tenemos todo para definir la señal. Aquí está el comportamiento de la señal. Es un vector discreto. Lo que voy a hacer ahora, fíjense, voy a graficar la señal. Vamos a ver cómo sale la señal. Utilizar MATLAB para que me muestre la síntesis de la señal. Entonces, para hacer esto, voy a crear una nueva figura. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle no.
Un color. Ok, vamos a plotearlo. Pues simplemente voy a decir, ok, ploteame. ¿Recuerdan que yo les dije que matemáticamente una señal discreta, vamos a ver si lo dejé aquí. No. Vamos a ver. Les dije que, bueno, lo voy a escribir, que la señal discreta o la señal digital era tomar la señal en tiempo continuo y evaluarla en un tiempo t igual a kt, donde t era el periodo de muestreo de la señal, ts, ¿sale? Entonces, esta evaluación la voy a hacer aquí. Entonces, voy a plotear la señal como el número de muestras, que es k, multiplicado por el periodo de muestreo, bueno, que en este caso es el periodo de generación, k por ts, contra, ¿sale? S, que es la señal, aquí está la señal. Es como si esto fuera t y este f de t, ¿sale? Ahí está. Y lo único que voy a hacer, voy a tunear esta gráfica, voy a decirle a MATLAB que me lo grafique en color azul y que el grosor de línea sea de un grosor de 1.5 puntos. Y le voy a decir además que me ponga una rejilla y le voy a decir de una vez a MATLAB que los ejes de la señal vayan desde el valor de la primera muestra. ¿Cuánto es la primera muestra? Es k de 1. Nada más es k de 1, ¿sí? Multiplicada por el periodo de muestreo, siempre, hasta k del valor final, también multiplicada por el periodo de muestreo, ¿sí? Estos son los valores de muestras, el valor inicial de la muestra, el valor final de la muestra, y luego por último tenemos el valor final de la amplitud, el valor final de la menor o el valor inicial de la amplitud, que sería el mínimo de la señal S, así se llama la señal, ¿sí? Menos el mínimo de la misma señal S multiplicado por un porcentaje. ¿Qué les parece? Por el 10%. Este va a ser el valor mínimo de la señal en amplitud. Y el máximo va a ser el máximo de la señal S, ¿sí? Más su valor máximo, pero multiplicado por el mismo porcentaje, el 10%. Esto me va a crear un espaciado o un eje cuyos valor máximo de los ejes va a ser el valor máximo de la señal más el 10%. Y el valor mínimo va a ser el valor mínimo de la señal más el 10%. ¿Sale? Listo. Y después nada más voy a ponerle un título. No sé, algo sencillo, signal. Vamos a cambiar el nombre de la fuente. Vamos a ponerlo Arial. Vamos a cambiar el tamaño de la fuente. Vamos a ponerlo en, no sé, las etiquetas de X, que va a ser número de muestras. Igual vamos a cambiar el nombre de la fuente, también Arial. Y también vamos a cambiar el tamaño de la fuente para que sea también a 24. Por último, la etiqueta el Y. Es amplitud. Y aquí lo mismo. Arial. Y 24. Listo.
Le echamos la bendición y lo compilamos. Bueno, antes hay que guardar. Si vas. Forma de onda. 18 de frecuencia. Échenle la bendición y lo ejecutamos. Vean cómo me salió la señal. ¿Por qué? Esa es la señal que vamos a generar. Pero ¿por qué está así? Se ve que llega al 127 al menos 127. Exactamente. Exactamente por eso. Porque necesitamos sumarle el offset. Sí, necesitamos sumarle el offset. Este cero no puede estar en cero. Tiene que estar en 127. Entonces, fíjense, para poder lograr eso, ¿qué les parece si le sumamos a la señal pues un valor de offset de 127? Pero ese valor de offset pues es A. Aquí esto es lo único que dice, le sumé el valor de offset. ¿Cuál valor de offset? Pues la amplitud. Aquí, ¿qué me está haciendo? Ya sé que estoy haciendo. Problema de paréntesis, perdón. Ahí está, miren, este valor es 127 en amplitud. A ver, denme, espérenme.
Listo, perdón, siguen conmigo. Bueno. Sí, pero Sí, profe, aquí estamos. bien, ¿alguna duda? Fíjense, vean cómo, bueno, tenemos los valores, el valor medio 127, el valor máximo en 255 debería de ser. Fíjense, 253.88. Fíjense, aquí tenemos un problema con la amplitud. ¿Cuál es el problema? Vean, dejen, voy a pasar los valores. ¿Qué pasa con la amplitud? ¿Cuál es el problema que tenemos para la cuantificación en la amplitud? Si bien ya estamos hablando de los 255 valores que nos da la codificación de 8 bits, pero tenemos un problema. ¿Cuál es? ¿No cuantiza los niveles que queremos? ¿A qué te refieres con que no cuantifica los niveles que queremos? No llega hasta el 255 exactamente. Más bien, no tenemos los valores enteros. Tenemos valores decimales. ¿Vale? Esa sería más bien la respuesta correcta. Porque, pues, si te fijas, sí está dando los valores. Mira, aquí tenemos 0 y todo. Necesitamos hacer una operación de redondeo. Simplemente la hacemos, eso no hay ningún problema. Entonces le decimos a MATLAB que la función la redondee. A ver, permítame. Bueno, ok, para redondear vamos a utilizar la función save, que me va a redondear al lectero próximo. Voy a ejecutar otra vez. Y vean. Perdón. Aquí. Ya tenemos valores enteros. ¿Sí se fijan? Eso lo hicimos a través de la función save. ¿Sí quedó claro? 196, 201, 203, 211, 228. Obviamente estamos hablando de la cuantificación en amplitud. 254. A 1, ahí está. Listo, esta es la señal que debemos sintetizar. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Ok, fíjense, ya, ¿tienen alguna pregunta primero? Hasta ahorita no. No, creo que por el momento no, profe. Ok, bueno, para mí, no sé qué opinan, ya son un poco de muchos conceptos los que les estoy dejando en esta clase. Y yo propongo que lo dejemos hasta aquí y continuemos la clase que viene. Estudienlo, háganlo ahorita. Esta es nada más el modelo de la señal que vamos a sintetizar, así tal cual. Vean cómo el periodo está en 16 milisegundos. Miren, ahí está. Es la muestra final. 16 milisegundos. 0.016. Y lo que corresponde a una frecuencia de 60 Hz. La clase que viene les explico la parte de cómo generarle el archivo de metaprogramación para generar el código en C.
les explico la siguiente parte del circuito para la etapa de conversión digital analógica y la etapa de